Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 64. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, viernes 3 de septiembre de 2021, episodio número 64 de Fluent Spanish Express Podcast, un episodio que, como cada viernes, vamos a dedicar a hablar de un tema y hoy lo vamos a hacer de la televisión. Vamos a hablar de la historia de la televisión. Pero antes, soy Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español, www.fluentespanish.express, donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español. Lecciones de cultura y expresiones de España con vídeos, audios, textos y además actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. Bueno, como decía, hoy, episodio de viernes, vamos a hablar de la historia de la televisión. Vamos a hablaros, hoy es un episodio muy interesante porque, bueno, vais a saber algunas curiosidades sobre la televisión en España y además vais a escuchar muchas fechas, muchos números, con lo cual es interesante también para practicar. Así que, bueno, vamos a empezar con este episodio. La primera, vamos a dividir la historia de España, la historia de la televisión en España, vamos a dividirla en 5 etapas, más o menos, pero podrían ser otras diferentes, pero bueno, vamos a hacerlo así. La primera etapa es la etapa de los inicios, que es desde más o menos en la década de los 50, entre 1950 y 1955, y es que en 1951 empezaron las primeras pruebas de televisión en España. El canal de televisión española comenzó a emitir en pruebas, bueno, a hacer sus primeros pinitos. Hacer primeros pinitos es hacer unas pequeñas pruebas, las primeras pruebas. En el año 1953 la televisión española comenzó a emitir 3 horas 2 días por semana, o sea, tan solo 6 horas a la semana, 3 horas 2 días por semana, y tras varios años de pruebas y ensayos, el 28 de octubre de 1956 fue la primera emisión de televisión española y lo hizo a través de un discurso inaugural del ministro por entonces Gabriel Arias Salgado, que únicamente pudo seguirse por 600 televisores que en ese momento había en Madrid. Como podéis ver, 600 televisores había en toda España, en Madrid, bueno, concretamente. Así que no era un medio de comunicación todavía tan masivo como lo es hoy en día. En la segunda etapa de la historia de la televisión, podemos fecharla entre los años 1956 y 1979, y es que a partir de esa fecha, del 28 de octubre de 1956, Televisión Española comienza a emitir regularmente. ¿Qué significa eso? Pues bueno, que empiezan a emitir muchas más horas que apenas esas 3 horas 2 días por semana, y empiezan a emitir más regularmente. Además, en 1966, 10 años después de la primera emisión de Televisión Española, nace la 2, la que en España conocemos como la 2, que es el segundo canal de Televisión Española. Pues nace 10 años después, en 1966. O sea, apenas, bueno, no se han cumplido ni, apenas 50 años, un poco más de 50 años desde el nacimiento de la 2. Y parece que ya tiene más de esos 50 años. Bueno, desde los primeros orígenes de la televisión, la publicidad se estableció como principal fuente de financiación, y bueno, ya sabéis que lo mucho que molestan los anuncios en la televisión, pues desde el principio, desde esas primeras emisiones, la televisión empezó a financiarse a través de esta publicidad en la televisión. Y bueno, pues ¿cuál fue el primer anuncio? Bueno, en el año 1957, cuando apenas se llevaba un año emitiendo en televisión, pues fue un anuncio de Free Motor, una concesionaria en España de licencias Westinghouse, que hacía electrodomésticos para la casa, pero lo hicieron de una manera muy sutil. No fue un anuncio tal y como lo conocemos hoy, sino que el mismo presentador dijo: no les voy a contar las excelencias del refrigerador Super 57 o de la lavadora Laundromat, porque de todos son conocidas, solo quiero ofrecerles un grato espectáculo. Y a través de esa pequeña cuña publicitaria hicieron la primera publicidad en televisión en España, que fue, como digo, Free Motor.
Y bueno, en aquellos tiempos eran aún muy pocos las personas que podían permitirse tener un televisor en la casa y era considerado un artículo totalmente de lujo. O sea, las familias que tenían un televisor en casa era una cosa fuera de lo normal, porque bueno, ya sabéis que hoy en día casi todo el mundo tiene en su casa o puede elegir tener una televisión en su casa, incluso más, pero bueno, pero en ese momento era pero que muy pocas personas o muy pocas familias las que tenían televisión. De hecho, yo recuerdo que mi padre me contaba que ellos en su casa no tenían televisión y iban a verlo a casa de la vecina que sí tenía televisión, así que imaginaros lo que significaba en aquel tiempo tener televisión. Bueno, la primera emisión en color. En 1969, Televisión Española emitió por primera vez en color y lo hizo para el resto del mundo y con cámaras prestadas. O sea, le dejaron las cámaras para hacer esa emisión en color y fue el Festival de Eurovisión desde Madrid. O sea, emitieron el festival que se celebró de Eurovisión en Madrid, lo emitieron para el resto del mundo en color y fue la primera vez que esto sucedió. Pero bueno, luego hay una etapa posterior, la tercera etapa, de que podríamos hablar de la historia de la televisión, que es la llegada ya de la competencia. Y es que se aprobó el Estatuto de Radio y Televisión y la televisión se comenzó como servicio público. Entonces Televisión Española pasó a ser un servicio público, tanto Televisión Española como la 2, y empezaron a aparecer también los primeros canales autonómicos. ¿Qué significa canales autonómicos? Bueno, España está dividida en diferentes autonomías y entonces cada autonomía, o bueno, las autonomías que podían financiarlo, comenzaron a tener canales en los que emitían contenidos, noticias, por ejemplo, de ámbito más local y no estas noticias a nivel nacional, sino que eran cosas más localizadas en la región en la que estaban, ¿no? Y también aparecen otras televisiones un poquito más pequeñas que son las televisiones locales. Y esas televisiones locales ya son televisiones ya de pequeñas localizaciones, por ejemplo, de ciudades, de pueblos, ya no es, por ejemplo, TV3 como de Cataluña, sino que puede ser, no sé, Telegirona o no sé, algo que es simplemente de la ciudad. Y bueno, pues a partir de ahí ya empieza a haber un poquito más de competencia. Y a partir de la década de los 90, en los años 90 ya comienza la gran transformación televisiva aquí en nuestro país, y es que llegan las televisiones privadas y llegan Telecinco, que llega, si no recuerdo mal, llegaba de Italia, era un canal que había estado o que estaba en Italia, Antena 3 y Canal Plus. Y Canal Plus además era un canal que era de pago y fue el primer canal de pago aquí en España. Para ver Canal Plus tenías que pagar una cuota mensual y bueno, pues yo recuerdo que tú podías sintonizar el canal en la televisión, pero si no pagabas, si no tenías lo que se llamaba el decodificador con la tarjeta para poder ver ese canal, se veía todo en rayas que no permitían ver el contenido. Y yo recuerdo cuando era niño estar intentando adivinar qué estaban poniendo en la televisión, sobre todo en los partidos de fútbol, porque en Canal Plus cada domingo ponían un partido de fútbol, entonces yo siempre estaba intentando adivinar los goles de los equipos. Y bueno, pues también se consolidan las televisiones autonómicas en los años 90 a través de una plataforma que se llama la Forta, Forta, que lo que hicieron fue bueno, pues hacer una asociación de televisiones autonómicas, lo cual les dio mucho más poder a la hora de negociar pues muchas más temas de financiación, temas de publicidad, etcétera. Y bueno, también pues siguen proliferando, o sea, quiere decir que siguen apareciendo muchas más televisiones locales. Y además, como os decía con el tema de Canal Plus, llegan las primeras plataformas de pago como Canal Satélite Digital, Vía Digital, Quiero TV, bueno, una cantidad de plataformas de pago que pues lo que ofrecían era un paquete de canales privados y de diferentes temáticas que tenías que pagar cada mes para poder verlos. Bueno, y luego además en la última etapa ya, bueno, de los años del año 2000 al 2010, pues en España tuvimos una transformación de la tecnología analógica, que era la más, se veía, bueno, tenía una calidad de imagen bastante mala, a la digital, lo que hoy conocemos como la TDT, como la televisión digital terrestre. Y ahí comenzaron a emitirse
bueno, con mejor calidad y también muchísimos más canales, empezaron a aparecer muchos más canales, empezaron a afianzarse también estas plataformas de pago como Canal Satélite Digital, como Digital Plus y bueno, pues empezaron, digamos, ahí empezó realmente a verse una televisión un poquito más de calidad en nuestro país y bueno, empezaron a aparecer muchísimos más canales privados, aparte de los ya mencionados Telecinco, Antena 3 y Canal Plus. Así que, bueno, esa como curiosidad. ¿Y qué más cosas? Bueno, pues ahora mismo deciros que en España existen canales públicos de la Corporación Radio Televisión Española, que es la televisión española, la primera que comenzó a emitir, y tenemos Televisión Española, la 1, que es la generalista, o sea, la que habla un poquito de todo. Tenemos la 2, que es un canal de temática más cultural, emiten programas más culturales. Luego tenemos un canal que se llama Clan, que es infantil, con contenidos infantiles para niños, para menores. Luego tenemos también el canal 24 horas, que es de todo noticias, 24 horas noticias. Y luego tenemos también Teledeporte, que está dirigido a programas o contenidos deportivos. Y luego ya aquí en España, si hablamos de canales privados, pues nos encontramos con A3 Media, que tiene canales como Antena 3, como Neox, como Nova, A3 Media, La Sexta, Mega, bueno, hay un montón de canales. Otro grupo importante de comunicación es Mediaset España y bueno, hay otros más como Net Televisión y otras televisiones de ADSL y fibra óptica, como por ejemplo Movistar TV, como Orange TV, como Jazzbox, y luego también hablamos de plataformas de cable regionales como Euskaltel, R, Telecable, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también, como curiosidad, existen algunas cadenas autonómicas de televisión pública, están financiadas por los gobiernos regionales. En Andalucía, Canal Sur; en el País Vasco, ETV, Euskal Televista; en la Comunidad de Madrid, Telemadrid; en Catalunya, TV3, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, y en Galicia, TVG, y aquí en España tenemos Radio Televisión del Principado de Asturias, la RTPA. Así que bueno, estos son un poco cómo está organizada la televisión aquí en nuestro país, en España, y esta es un poco otra historia. Recordar algunas fechas importantes: el 28 de octubre de 1956, primera emisión oficial de televisión española, o sea, no hace demasiado tiempo, apenas 70 años, o sea que no tiene, digamos que la televisión en España es muy joven, bueno, o tiene pocos años, así que como curiosidad esto. Y bueno, espero que os haya gustado este episodio. Recordaros que nos vemos el próximo lunes en el episodio en el que vuestras preguntas son las protagonistas. Podéis enviarme todas vuestras preguntas a través de www.fluentespanish.express/contactar. Preguntas sobre gramática, sobre vocabulario, expresiones, todo lo que queráis, y las contestaré en el próximo episodio. Así que ya sabéis, muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por suscribiros al podcast, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iVoox, por suscribiros a las lecciones en www.fluentespanish.express. Nos veremos el próximo lunes. Que tengáis muy buen fin de semana. Adiós.